Y ahora nos acompaña en nuestros estudios el embajador Efraín Baus. Él es el subjefe de la misión en la Embajada de Ecuador en Estados Unidos. Muchas gracias, embajador, por estar en Directo USA y hablar con CNN en español. Comencemos hablando sobre el comunicado que emite usted hoy sobre el proceso de Edward Snowden. Edward Snowden le ha pedido asilo a Ecuador, Ecuador lo está considerando y dice el comunicado que ustedes le han pedido a Estados Unidos que por escrito presente su posición. Así es, efectivamente, desde que estos acontecimientos empezaron a desarrollarse, han habido ciertos cruces de informaciones. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano no cuenta con una información o un pedido formal escrito con todos los antecedentes que deseara que sean considerados. El Ecuador, a través de sus autoridades, del canciller Patiño, ha sido claro en señalar que es necesario y que será tomado en cuenta el momento que los Estados Unidos presenten información escrita. ¿Han estado en comunicación telefónica, en comunicación electrónica con funcionarios de Estados Unidos? ¿Se ha tratado este tema? ¿Han recibido presiones de parte de Estados Unidos? Entiendo que en mi capital han habido ciertas conversaciones telefónicas. Acá en la capital de Estados Unidos también hemos tenido cierto cruce de información verbal, pero reitero, no ha habido una información escrita de parte del gobierno americano. ¿Por qué se involucra Ecuador en el caso de Edward Snowden? La información que maneja Snowden no tiene que ver con Ecuador. Muchos dicen, ¿por qué Ecuador está tomando este caso y por qué está escuchando esta solicitud? Bueno, Ecuador no está tomando este caso. Ecuador ha recibido una petición, una aplicación de asilo por parte del señor Snowden, y es la obligación legal del gobierno ecuatoriano en el marco de su constitución y de su normativa jurídica interna, y además de la normativa internacional de la que mi país es suscriptor y respetuoso de todos los tratados de derechos humanos, dar debida consideración a esta aplicación. Y eso es precisamente lo que mi gobierno ha anunciado que va a hacer, considerarla con toda la seriedad y responsabilidad del caso. Versiones de prensa aseguran que Edward Snowden recibió un documento de viaje emitido por Ecuador para salir de Hong Kong y poder llegar a Rusia. ¿Esto es así? No tengo conocimiento de este documento de viaje y el canciller Patiño también ha señalado el día de ayer que no conoce respecto a este documento. Se habla de posibles consecuencias para Ecuador si se llegara a dar un asilo que no sea concedido. Se habla, por ejemplo, de las preferencias arancelarias que tiene a través de las preferencias andinas. ¿Estos son temas que está considerando Ecuador que puedan tener un impacto en su futuro? ¿Lo ha mencionado Estados Unidos, el que pueda generar represalias para Ecuador si le da el asilo a Snowden? Bueno, lamentablemente han existido algunas manifestaciones públicas y expresiones de algunos miembros de la administración en este sentido. Yo debo decir que sería muy lamentable que se utilice un sistema de preferencias comerciales que tiene sus propios méritos como un instrumento de presión de política internacional. El sistema de preferencias arancelarias andinas es un reconocimiento a una lucha que con convicción lleva mi gobierno en contra del narcotráfico, y esos méritos le hacen acreedor a ser beneficiario de esas preferencias arancelarias. Sería lamentable que una situación fortuita y netamente política pudiera llegar a influir en el futuro de esas preferencias. Uno de los temas que se discuten es, dice, Ecuador acaba de pasar una ley de medios que muchas organizaciones internacionales consideran restrictiva en contra de la libertad de prensa, dice, pero está protegiendo o está considerando la solicitud de Edward Snowden, le dio asilo a Julian Assange. Dicen, hay una contradicción. Yo no veo una contradicción, pero en primer lugar debo rechazar afirmaciones en el sentido de que esta ley sea una ley restrictiva. Es una ley que al contrario busca garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información veraz y fundamentada. Es una ley que por otro lado piensa democratizar la repartición de las frecuencias radioeléctricas por ser un bien público. En cuanto a las valoraciones que el señor Assange o el señor Snowden pudieran tener para buscar Ecuador como el destino final, yo creo que precisamente es una valoración que ellos darán respecto a las garantías que ellos pueden tener en base a los instrumentos y a las leyes que rigen en mi país para diseminar la información que ellos consideren necesario. Entonces yo creo que es precisamente el argumento contrario. Son las leyes que están vigentes en mi país las que les permitirían a ellos cumplir con su cometido de manera con garantías. ¿Qué contempla este proceso? ¿Cuánto podría durar?
¿Cuándo se podría conocer una decisión final de Ecuador si le concede o no el asilo al señor Snowden? ¿Y qué tanto pesaría una posición de Estados Unidos por escrito cuando ellos dicen que han comunicado su posición de numerosas maneras y que está claro que le han dicho a Ecuador que este individuo no cumple las condiciones para recibir asilo? Bueno, reitero, el gobierno del Ecuador ha dicho que va a tratar el tema con toda la seriedad y responsabilidad. No piensa apresurar su decisión basado en otros factores. El canciller ha dicho el día de hoy que sería aproximadamente, tomando como referencia el caso anterior, aproximadamente 2 meses los que se tardarían para tomar una decisión final, pero el análisis se hará de manera soberana y será anunciado en el momento que haya una resolución final. En este momento Ecuador tiene confirmación de dónde se encuentra Edward Snowden, si está en el aeropuerto en Moscú y de dónde va a permanecer si es que durante esos 2 meses no recibe una posibilidad de salir de Moscú. No tengo esa información. ¿Qué sigue ahora para Edward Snowden? ¿Va a tener que resolver su situación durante estos 2 meses o Ecuador ya se encarga de trasladarlo a una parte o a un lugar, a otro país, a través de otro país, o va a ir directamente a Ecuador? No, la protección que el gobierno ecuatoriano puede brindar a cualquier aplicante a una solicitud de asilo o refugio inicia el momento en que esa calidad ha sido otorgada. En tanto el señor Snowden no tenga ese reconocimiento por parte del gobierno ecuatoriano no está en capacidad de brindarle protección. Decía el comunicado hoy que Ecuador rechaza declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos lesivas, falsas, improductivas. ¿A qué tipo de declaraciones se refiere? ¿Puede ser más específico sobre lo que dijeron estos funcionarios? Bueno, efectivamente en las últimas horas se han dado una serie de declaraciones de parte de funcionarios de la administración, algunas de ellas lesivas a la dignidad de mi país y yo no tengo menos que rechazarlas enérgicamente. Algunas de esas declaraciones lamentablemente provienen de la vocería de la Casa Blanca y no contribuyen a crear un clima de diálogo que debe primar en una situación como esta. ¿Qué dijeron y por qué son lesivas? Bueno, los registros están presentes en la prensa, nos señalan, se refieren a las características que el señor Snowden habrá considerado al momento de elegir los países por los cuales realizó su ruta de salida de Hong Kong. Un proceso complejo, embajador, un proceso que dice usted puede tardar hasta 2 meses. ¿Está Ecuador tratando de confrontar a Estados Unidos? ¿Está tratando, muchos dicen, de hacer quedar mal a Estados Unidos a nivel internacional? No, de ninguna manera. Reitero, esta no es una situación que el Ecuador, que mi país haya buscado, es una situación que se le ha presentado y mi país no tiene sino la obligación legal por su marco constitucional y por las obligaciones internacionales que mi país ha suscrito, todos los instrumentos de derechos humanos que ha suscrito, tiene la obligación de darle la debida atención a este caso. No existe un ánimo de confrontar. Entendemos que algunos países puedan no comprender la posición de mi país porque no tienen las obligaciones que les imponen todos los instrumentos que nosotros hemos suscrito, pero nosotros como suscriptores y respetuosos de todos los instrumentos de derechos humanos que hay en el hemisferio tenemos la obligación de atender esta petición. Embajador Efraín Bauz es el subjefe de la misión diplomática de Ecuador en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.